Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a esta última sesión sobre nuestro curso de creación de agentes declarativos con Microsoft 365. Y bueno, hemos ido a lo largo de toda esta semana haciendo recorridos por las distintas capacidades que nos facilita o que nos da los agentes declarativos. Y llegamos a la última capacidad que queremos o pretendíamos cubrir mediante este tipo de agentes, que es la creación de acciones que nos permitan pasar de un asistente a un agente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro agente ya no es capaz solo de asistirnos, sino que es capaz de ejecutar acciones en la conversación, que es el verdadero futuro de todo este tipo de tecnología. Vamos a comenzar y vamos a continuar con la historia que tenemos. Bien. Voy a entrar dentro del Copilot Studio y vamos a recuperar el agente que hemos ido haciendo a lo largo de todas estas semanas. Y es que mientras hemos ido configurando las distintas capacidades, estudiándolas y analizándolas, hemos ido desarrollando un agente que a día de hoy, personalmente yo lo utilizo a diario para automatizar un proceso de negocio, que es la generación de ofertas automáticas sobre uno de nuestros productos. Bien, cuando entro dentro del entorno donde se ubica nuestro agente, me vengo aquí a agentes. Y dentro de agentes, todo lo que está fuera de la carpeta de Copilot for Microsoft 365 son agentes personalizados. Todos los agentes personalizados se ubican dentro de la carpeta de Copilot for Microsoft 365, que ya es el último día. Y esto seguro que lo tenemos todos bastante claro. Bien, aquí recuperamos nuestro agente que se llama Copilot Journey Advisor, el que hemos ido desarrollando a lo largo de todas estas semanas. Bien, comenzamos, desarrollando este agente de 0 a 100. Comenzamos desarrollando un buen título, una buena descripción que nos aporta la misión y luego cómo configuramos unas instrucciones efectivas que nos ayuda a que nuestro agente tenga un comportamiento eficaz. También aprovechamos para daros un prompt que os permita de forma totalmente guiada y con inteligencia artificial desarrollar todas estas instrucciones. Luego nos adentramos en el mundo del conocimiento. Y aquí aprendimos a conectarnos de diferentes formas a las herramientas de conocimiento que tenemos. Ya vimos cómo descartábamos algunas, como era el conocimiento de Database, y nos quedamos con el conocimiento de SharePoint. Además, no nos limitamos solo a conectar una biblioteca a un sitio, sino que nos adentramos en el apasionante mundo de la metodología de SharePoint Ready for Agents. Cómo aprendimos determinados fundamentos que hacen que nosotros podamos desarrollar un sitio de SharePoint totalmente optimizado para que nuestro agente funcione de forma correcta y que no se trata solo de conectar una biblioteca y ya está. Aunque lo podemos hacer y seguramente también nos va a funcionar. Luego nos pasamos al ámbito de las herramientas, cómo ampliábamos las capacidades de nuestro agente a través de las herramientas. Y cuando le damos a agregar una herramienta, pues tenemos distintas capacidades. Podemos utilizar conectores personalizados que se requiere de desarrollo y, por tanto, está fuera del ámbito de esta formación. Y cómo usar la API para conectarnos a otro tipo de servicios, ¿vale? Bien, la solicitud es una de las cosas que hemos estudiado profundamente y vimos cómo podíamos personalizar solicitudes totalmente personalizadas donde controlábamos qué es lo que le pedimos al modelo. Podíamos incluso seleccionar con qué modelo queremos que se haga una determinada solicitud
e incluso podíamos dotarlo de una conexión a database, etc. Por tanto, nos centramos de una forma muy profunda en estudiar las solicitudes como una gran herramienta que amplía nuestras capacidades. ¿Vale? Bien, hoy nos centramos en la ampliación de las capacidades a través de las acciones. ¿Vale? Que no las estoy viendo, ¿vale? A través de las acciones. ¿Las acciones qué son? Pues mira, cuando yo le doy aquí a agregar herramienta, ya nos aparece lo que son los conectores. ¿Y qué son los conectores? Pues son todos los conectores que tenemos disponibles dentro de Power Automate. Si yo me meto dentro de Power Automate y me vengo a portal.office.com y accedo a Power Automate, vamos a acceder. A ver si lo veo. Aquí lo tengo. Cuando nosotros accedemos dentro de Power Automate, para aquellos que estáis familiarizados ya con esta herramienta, pues cuando voy a generar un flujo, tengo una cantidad de conectores muy importante ya predefinidos y precompilados. De tal forma que yo me vengo aquí a generar un flujo y me puedo conectar a multitud de servicios. Me puedo conectar a Power BI y dentro de Power BI tengo una serie de acciones, una serie de desencadenadores. Me puedo conectar a SharePoint y dentro de SharePoint pues tengo un montón de desencadenadores y un montón de acciones. Por ejemplo, si aquí seleccionamos SharePoint, y accedemos a todos los servicios de SharePoint y aquí tengo tanto los desencadenadores como las acciones. Me puedo conectar al servicio de Excel online y puedo hacer muchas acciones y tengo también desencadenadores. ¿Vale? Bien, pues ¿qué son las acciones dentro de un agente de Copilot? Pues son las mismas acciones, no son los desencadenadores, son las acciones. Por ejemplo, si entro en las acciones de Office 365 de Outlook, yo puedo configurar mi agente para que desarrolle todas las acciones que aquí estamos viendo, que son las mismas que tenemos dentro de Power Automate. Tenemos un conector que me permite actuar sobre mis correos electrónicos. Incluso puedo crear un correo electrónico. Me permite interactuar con los contactos. Me permite interactuar con los eventos. Si me vengo a Database, me aparecen todas las acciones que puedo hacer dentro de Power Automate con Database. Puedo crear un registro, puedo leer registros. Pues todas las cosas que puedo hacer desde Power Automate las puedo hacer desde aquí, ¿vale? Bien, y con eso pues podéis buscar cualquier tipo de conector. Observad aquí cómo tenemos el de SharePoint, que puedo agregar datos adjuntos, puedo copiar carpetas, puedo crear una nueva carpeta, puedo copiar un archivo, etc. Y también, bueno, por ejemplo, con Teams, y así sucesivamente. Los mismos conectores que tengo en Power Automate los tengo aquí disponibles. ¿Y cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, al conector de Microsoft 365 Outlook, yo puedo accionar cualquier elemento que tengo aquí. Por ejemplo, me puedo venir a enviar un correo electrónico. Lo primero que me va a permitir es que configure una conexión. Ya sabemos que todas las cosas que hagamos dentro de nuestro agente declarativo mantiene toda la seguridad a nivel de usuario. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una acción que se conecta al correo electrónico, siempre se va a conectar al correo electrónico de la persona que está ejecutando esta acción dentro de Copilot. Por tanto, no es una seguridad que yo tengo que gestionar fuera de nuestro agente, sino que dentro de nuestro agente, sino que todo va manteniendo la seguridad que tenemos dentro de Microsoft 365.
Bien, cuando yo le doy aquí a agregar y configurar, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir que de una forma declarativa, dentro del contexto de mi agente, voy a poder enviar un correo electrónico. Bien, todas las acciones, o no sé si todas, casi todas, tiene una serie de parámetros. Por ejemplo, en un correo electrónico tiene una serie de parámetros que son obligatorios, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Una vez que se ha agregado esa herramienta, observad que ya me aparece aquí como una capacidad más. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues configurar esa capacidad. ¿Y qué es lo que tenemos que configurar importante? Pues igual que todas las herramientas. Aquí el título y aquí una buena descripción. Una descripción que de forma declarativa nuestro agente sepa que yo estoy invocando esta acción de forma inequívoca. ¿Vale? Por ejemplo, en el contexto de mi agente, yo ya he desarrollado una oferta y puedo decirle a Copilot, oye, pues quiero enviar esta oferta por correo electrónico. Invoca esta acción y me va a preguntar una serie de parámetros. Estos parámetros pueden ser obligatorios o pueden ser opcionales. Depende de cómo esté configurado el componente dentro de Power Automate. Power Automate nos está diciendo aquí que de forma obligatoria tengo que decirle el to, es decir, a quién va dirigido esa acción, el subject, es decir, el tema, el asunto, también se lo tengo que decir, si no, este flujo fallaría y no funcionaría. Y el body, que es el cuerpo del mensaje. ¿Vale? Los parámetros que no son obligatorios los puedo agregar aquí. Por ejemplo, el CC, que es mandar una copia a una o varias personas. La copia oculta. Luego tenemos el attachment, es decir, si quiero enviar datos adjuntos. El reply to es en caso de que yo quiera hacer una contestación a un correo y no enviarlo de nuevo. Todos estos parámetros los puedo configurar o no los puedo configurar. ¿Vale? Bien, vamos a quedarnos con los que vienen de forma obligatoria. ¿Estos parámetros cómo se rellenan? Pues estos parámetros se rellenan indicando si de forma dinámica con inteligencia artificial o son parámetros personalizados. Hay algunas acciones donde me resulta interesante poner un correo totalmente personalizado, siempre el mismo. No le tengo que preguntar a la inteligencia artificial. Hay contextos o hay acciones donde parámetros son siempre fijos. Por ejemplo, si yo voy a invocar un fichero de Excel y me dice dónde está el fichero de Excel, en vez de preguntarle a la inteligencia artificial dónde está el fichero, le puedo decir que siempre vaya al mismo fichero. Por tanto, rellenar con inteligencia artificial o valor personalizado depende mucho del contexto de negocio. En caso de que ponga rellenar dinámicamente con inteligencia artificial, Copilot siempre me va a preguntar por estos parámetros. En caso de que los tenga ya en el contexto, lo cogerá y no me preguntará. Pero si no lo sabe, me dirá, vale, Daniela, ¿a quién quieres enviarle el correo electrónico? ¿Vale? Dime qué asunto y dime cuál es tu cuerpo. Por ejemplo, en el contexto de la gente que hemos desarrollado, en el que hemos desarrollado de generación de ofertas, pues yo podría, mediante el prompt, mejorarlo y cuando yo invoque mandar un correo electrónico, pues que obtenga el correo electrónico de mi cliente, que ya lo tiene porque cuando yo le envío el informe comercial ya vienen los datos de contacto de la persona con la cual yo me quiero contactar. El asunto me lo podría inferir perfectamente porque sabe la oferta y sabe todo el contenido y me podría inferir perfectamente el cuerpo del correo, donde yo en un prompt le diría, oye, hazme un resumen ejecutivo para enviar un correo electrónico con la oferta, donde me pone
en 25 palabras un resumen, los puntos clave y el importe de la oferta. Y entonces me rellenaría ese body que yo enviaría a través de este correo electrónico. ¿Vale? Bien, pues así es como funcionan las acciones. ¿Yo puedo encadenar acciones unas con otras? Pues la idea es que sí. La idea es que de forma declarativa, porque yo aquí no puedo controlar nada que no sea hablando, pidiendo, diciéndole a Copilot qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que utilizar, podría intentar con PROMPT encadenar acciones. Por ejemplo, si yo quiero saber el correo electrónico de una persona antes de enviarlo, si no lo tengo en mi contexto, podría meterle otra acción que me ayudara a recoger los datos de un contacto o conectarme a Database y coger los datos del contacto de la persona. Y así ir encadenando unas acciones con otras. ¿Vale? Bien, si yo ahora esto lo guardo, que prácticamente no habría que hacer mucho más, esto lo podría enviar. Esto ahora yo le digo, envía un correo electrónico. Y esto ahora pues me debería de interpretar que tiene una capacidad de enviar el correo electrónico, me debería de preguntar a quién, ¿vale? Como lo está haciendo, ya me está diciendo, oye, pues dame el destinatario, dame el asunto y dame el mensaje, ¿vale? Me voy a automandar yo un correo. El asunto es prueba. Y le voy a poner de contenido o de mensaje, esto es una prueba. Y esto ahora, pues, debería de enviarme el correo electrónico, ¿vale? Ahora me va a pedir los permisos para usarlo, eso solo me lo va a pedir una vez. Y ahora debería de enviarme el correo electrónico, ¿vale? Bien, esto debería de ser así de sencillo, ¿vale? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la siguiente. La realidad es que cuando yo voy a enviar correo electrónico, debería de poder poner copias, de enviar datos adjuntos y de controlar muchas más cosas. Por ejemplo, que me lo envíe con una firma. La realidad es que cuando yo conecte un servicio como el de Excel Online, debería de ser tan sencillo como rellenar los parámetros y que funcione. Y la realidad debería de ser que cuando yo conecte unas acciones con otras para hacer un pequeño proceso de negocio, debería de forma sencilla funcionar. ¿Vale? Pero la realidad es bien distinta. Y ahora me voy a poner aquí con vosotros para que me vean. La realidad es bien distinta. ¿Por qué es bien distinta? Porque el correo electrónico funciona bien, pero no me permite hacer muchas más cosas. Si quiero enviar un dato adjunto, prácticamente la experiencia es insufrible para un usuario de negocio. No vamos a dar una buena experiencia. Cuando conectemos el rellenar una fila en Excel, no va a funcionar y vamos a tener que tocar el código con los parámetros para que funcione y es bastante complicado de utilizar. En conclusión, nosotros no utilizamos las acciones para dotarla a nuestros agentes de esta potencialidad. ¿Por qué? Porque además de que no funcionen bien, no nos dan garantía en la experiencia del usuario. Y a lo largo de todo este curso, vosotros me habéis visto que yo he hecho mucho hincapié en una cosa, y es que nuestro agente no puede ni debe de fallar, debe de funcionar de una forma muy exhaustiva. Y hemos puesto mucho empeño en todo lo que hemos ido haciendo para que todo funcione. Además, nosotros como club
no queremos ni nos gusta transmitir formación sobre cosas que nosotros no utilizamos. Y cuando no las utilizamos es porque las descartamos. Y si las descartamos es porque hemos analizado su comportamiento y no nos ha ofrecido la garantía necesaria. Por tanto, hemos decidido que las acciones no van a formar parte de este curso de formación y las vamos a quitar. Si en algún momento las acciones funcionan bien, las vamos a incorporar. Y yo seré el primero que desarrollaré formación y potenciaré su uso, porque la idea es brillante. De una forma en la que yo no tenga que meterme en Power Automate o lo haga todo de forma declarativa, poder meter acciones, aunque no sean procesos de negocio complejos, pero que sean simples acciones que ayuden a que mi agente sea mejor, perfecto. Pero que todas esas acciones funcionen bien, que no tenga yo que meterme luego en un infierno para poder configurarlo y que medio funcione. Por tanto, hemos decidido no dar esa formación, entre otras cosas porque yo no he hecho ningún agente declarativo que tenga acción. Cuando yo necesito, por problemas de negocio, incorporar acciones dentro de mi agente, ya me he pasado siempre a un agente personalizado, donde voy a poder ejecutar acciones sencillas, pero también voy a poder hacer procesos de negocio totalmente completos. Y yo voy a controlar la experiencia perfecta de cómo funciona cada uno de los flujos que yo le meto a mi agente. Si falla, voy a poder analizar por qué y voy a poder controlar todo el comportamiento de los parámetros. Voy a decidir los que son obligatorios, los que no son. En caso de que yo quiera enviar un correo con datos adjuntos o sin datos adjuntos, yo lo pueda decidir y pueda abrir la rama y yo controle el 100% de toda esa experiencia. Por tanto, hemos decidido no incorporar. Y ahora, bien, espero que no estéis pensando que nosotros hemos venido aquí a deciros que no vamos a meter las acciones. Y a que vosotros, que venís con todas las expectativas del mundo a decir, por fin vamos a empezar a meter dentro de nuestros agentes, vamos a meterle acciones, no os vais a ir a casa sin acción, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Vale, pues voy a enseñar lo que vais a aprender y luego os hablaré del enfoque de cómo lo vamos a hacer. Mirad, os voy a mostrar. Yo sé que vosotros tenéis muchas ganas. Vengo por aquí. Un segundín, que lo abro desde aquí mejor. Yo sé que vosotros tenéis muchas ganas, porque me lo habéis pedido mucho, de aprender a conectar un agente con Power BI. Y la conexión de un agente con Power BI se hace mediante flujos de agentes. Y además, nosotros podemos conectar un Power BI a nuestro agente de una forma muy sencilla y luego de una forma algo más complicada. Pero en el corto plazo, de una forma extraordinariamente sencilla y desarrollando un agente personalizado con la funcionalidad declarativa, sin hacer absolutamente nada que sea diferente a lo que aquí hemos aprendido, como pueden ser los temas, como es un multiagente, como es cosas que aquí no hemos visto. Como yo con conocimiento, como yo con instrucciones y metiéndole un flujo de agente, puedo conectar Power BI a nuestro agente. Y ya empezamos a introducirnos en el mundo de las acciones, que pueden ser acciones sencillas o procesos de negocio complejos dentro de un agente. Bien, para ello vais a aprender esta semana a hacer este agente que estáis viendo en pantalla. Y lo he llamado Finance Power Advisor.
¿Cuál es la misión de ese agente? La misión de ese agente es conectarse a uno de nuestros modelos financieros, el vuestro, el que vosotros queráis, y que nos dé toda la información financiera que nosotros queramos con nuestro agente. Ahora os enseñaré el agente por dentro. Pero básicamente esto lo que me va a permitir es dame la PNL del ejercicio 2021, el mes de mayo, por ejemplo. Me voy al ejercicio 2021 porque es un modelo de prueba, no lo he hecho sobre un modelo de producción nuestro, ¿vale? Bien, por tanto, yo le doy y le pido nuestra PNL y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tiene unas instrucciones y tiene unas capacidades. Tiene unas capacidades que son un flujo muy sencillo. Ahora vais a ver, tiene un flujo de agente, que lo único que hace es preguntarle a mi modelo que tengo en Power BI cuál es nuestra cuenta de pérdida y ganancias. Power BI nos devuelve los datos, nuestro modelo lo interpreta y se lo muestra al usuario de negocio, ¿vale? Y además, yo le he dado una serie de instrucciones para que me lo formatee de una forma extraordinaria, ¿vale? Y observar en pantalla cómo me lo devuelve. La verdad es que es una maravilla, ¿vale? Bien. Además, le puedo decir, oye, pues tengo aquí un prompt que dice, dame una cuenta de resultados del periodo, pero ya es un prompt totalmente personalizado, donde yo voy a controlar una petición muy habitual por parte de nuestros usuarios, ¿vale? Bien, ¿esto qué es lo que va a hacer? Esto me va a preguntar ahora que qué periodo quiero analizar. Y ahora pues le voy a decir que quiero un mes de un año o un año, lo que yo quiera. Y él automáticamente va a preguntar por ese mes de ese año, va a preguntar por el mes anterior, perdón, el mismo mes del año anterior, me va a hacer un IOI y me va a hacer el porcentaje del IOI. Y además, dentro del prompt controlo totalmente la experiencia. Le voy a decir que lo quiero en una tabla con un formateo y que lo quiero además, ¿vale? Un segundín, que hay, a veces en los directos pasa lo que pasa. De esta manera no os preocupéis porque lo tengo todo grabado de cómo funciona perfectamente, ¿vale? Porque en los directos siempre pasa lo que pasa. Esto ahora debería de preguntarme por el periodo y ahora vais a ver el comportamiento que tiene. También vais a aprender a hacer el balance, los indicadores, cualquier cosa. Con este ejercicio, ¿qué vais a aprender? Pues vais a aprender dos cosas. Primero vais a introducir en los flujos de agentes. ¿Ves? Ya me está preguntando por el año. Pues le voy a decir que quiero, por ejemplo, el año 2021. ¿Vale? ¿Qué vamos a aprender con esto? Pues vamos a aprender dos cosas diferentes. Por un lado, vamos a empezar a aprender los flujos de agentes. Y empezamos con un flujo extraordinariamente sencillo. Una vez que aprendamos a desarrollar el flujo, luego voy a aprender a cómo integrarlo dentro de cualquier agente. Y en este caso, os voy a hacer un ejercicio de 0 a 100 de crear un agente donde voy a controlar el 100% de la experiencia, mediante instrucciones, mediante prompt, mediante la herramienta del flujo. Y cómo yo las salidas las puedo controlar exactamente como yo quiera, ¿vale? A ver si esto funciona bien y si no, pongo el vídeo que lo tengo aquí, pero sí, a priori esto funciona perfectamente. ¿Vale? Bien, os lo voy a seguir enseñando porque tengo aquí todos los vídeos de cómo funciona, ¿vale? Bien, por ejemplo, este de Pianel, para que veáis cómo funciona, creo que se ve bien la pantalla, ¿vale? Pues le ejecuto el prompt. Ahora me preguntará el periodo y empezará a ejecutármelo.
¿Ves? Me pregunta, dime el año, le puedo decir el mes, le puedo pedir lo que yo quiera. Y además yo en la experiencia le he pedido que me lo dé exactamente de una forma concreta, ¿vale? Observar ahora, ¿vale? Cómo me lo va a formatear como yo quiera. Si vosotros se lo pedís en una tabla o de forma conversacional, pues lo devolvería hablando. Como yo se lo quiero mostrar a mi usuario de una forma muy concreta, pues le he metido el texto. Observad qué maravilla, qué pasada de cómo se ve. Y ahora, sobre esos datos, yo le podría preguntar, ahora, sobre estos datos, yo le puedo preguntar que me haga indicadores, que me haga lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tengo un modelo GPT-5 por debajo, tiene todos los datos que ha venido de Power BI de toda mi cuenta de pérdida y ganancia y yo ahora podría trabajar con esos datos ya sin preguntarle a Power BI, simplemente porque los tengo en el contexto de mi agenda. ¿Vale? He hecho lo mismo para el balance de situación. Observad que ahora le digo, oye, dame el balance de situación y ahora le voy a decir, pues lo quiero de mi empresa y dámelo de un mes concreto. Dámelo al mes de diciembre del 2021. ¿Vale? Se lo puedo pedir como quiera, porque en las instrucciones yo le he controlado cómo le tiene que pasar los parámetros. Y ahora vais a ver cómo me devuelve el balance, pero me lo devuelve con un formato muy concreto, que es como yo quiero que me lo devuelva. Y todo se hace con prompt. Una cosa es como yo te pido los datos y otra cosa es como yo controlo que Copilot quiero que lo devuelva. Y observad qué pasada. Ya me ha devuelto el balance. Pero es que ahora, una vez que yo ya tengo mis datos del balance, le voy a decir, ¿me podrías hacer un análisis de los principales indicadores de rendimiento? Y ahora, pues como ya tiene todos los datos, me haría el análisis. Porque ya tengo todos los datos, ¿vale? Bien, pues todo esto se consigue gracias a un flujo de agente que es extraordinariamente sencillo. Dentro de este agente, aunque es personalizado, no he usado nada que no hayamos aprendido en el agente declarativo. Y además se consume solo dentro de Copilot. Es decir, es como si fuese un agente declarativo. Observad cómo ya me está elaborando los KPIs. Pero ahora voy un paso más adelante. Y si yo quiero controlar cómo se ven los KPIs cada vez que me pregunte, pues le he preparado otro prompt, que es prompt nada más, con los ratios. Y observad cómo ahora, en vez de pedirle los ratios de esa manera, le doy a un prompt y ese prompt me hace un análisis del balance de situación. Yo le he controlado el 100% de la experiencia y ahora observad cómo ahora me va a hacer un análisis de ratio y me lo va a mostrar en un dashboard dentro de Copilot. Observad cómo ahora ya me está haciendo el análisis y ahora vais a ver cómo me lo va a pintar. ¿Vale? Y me lo pinta pues como yo quiera. Oye, pues yo quiero que le envíes los ratios de esta forma, pues ya está. Quiero esos ratios, podría haber elegido otros ratios radicalmente distintos. Es decir, controlar la experiencia completa. ¿Vale? Bien, ¿y qué vais a aprender para hacer esto? Pues en primer lugar, nos vamos a meter dentro de Copilot Studio y vais a aprender a generar flujos, ¿vale? También meteremos el listado de flujos de efectivo.
Vamos a entrar en el entorno default, que es donde he hecho el ejercicio. Me vengo a mi flujo. Y aquí vais a tener el flujo de consulta de Pianet, ¿vale? Bien, pues, ¿cómo se hace esto? Pues es relativamente sencillo y os lo explico paso a paso en el ejercicio. En primer lugar, os muestro cómo me conecto a un modelo de Power BI, que en este caso es un modelo financiero, pero lo importante que vais a aprender aquí es que vais a poder conectar el modelo que vosotros queráis. No tiene ni tan siquiera por qué ser financiero, sino el que vosotros queráis. Entonces, yo me conecto a mi modelo de Power BI, hago una tabla que es exactamente los datos que yo quiero que Copilot extraiga, ¿vale? Y le añado los filtros, que son los parámetros que yo le voy a meter. Luego le doy a mi analizador de rendimiento y esto me genera una serie de consultas DAX, ¿vale? Y estas consultas DAX son las que me voy a llevar a mi flujo. Este flujo es extraordinariamente sencillo. Fijaros que tiene solo 3 pasos. Se puede mejorar. Y pronto os enseñaré a hacer consultas dinámicas. Estos son consultas estáticas. ¿Qué es una consulta estática? Que, aunque yo le he metido parámetros, siempre hago la misma consulta. Oye, me traigo mi cuenta de resultados, me traigo mi balance, o me traigo determinados ratios, o me traigo el extraflujo de efectivo. ¿Qué sería una consulta dinámica? Una consulta dinámica es que tú pídeme lo que quieras, que yo hago la consulta con inteligencia artificial en tiempo real, consulto al modelo de forma dinámica. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Os vamos a enseñar a hacerlo? También. Pero mi objetivo hoy es romper el hielo con los flujos de agentes y comenzar un paso ya más, ya fuera de los agentes declarativos. Y quiero comenzar con flujos extraordinariamente sencillos, ¿vale? Pero que cubren contextos de negocio como el que habéis visto aquí. Bien, pues esto lo vais a hacer paso a paso. Luego, por otro lado, voy a enseñar a hacer un agente de 0 a 100. En este caso es un agente que se llamará Finance Power Advisor y ya no es un agente declarativo, es un agente personalizado que tiene más capacidades. Pero yo durante un tiempo, hasta que no comencemos las formaciones avanzadas, voy a desarrollar agentes que usen los mismos componentes que un agente declarativo. Vamos a utilizar solo el canal declarativo, por tanto la seguridad, la forma en la que hacemos las instrucciones, todo lo que hemos aprendido es lo mismo, la conexión al SharePoint, el SharePoint Ready for Agent, pero además de conectarme mediante peticiones, también voy a poder utilizar flujos de agente. Bien, pues aquí que os voy a enseñar, os voy a enseñar a crear el agente y cómo mediante instrucciones controlo mi flujo de agente. Estas instrucciones que las creo de cero con el mismo prompt que ya vosotros tenéis. Luego empiezo a agregar las herramientas, es decir, los flujos. Y cómo lo configuro. Y cómo además de con instrucciones y con flujos, mediante prompt personalizados puedo decirle, oye, píntamelo de esta forma o dármelo de otra forma. De tal forma que observad el balance de situación que le hemos dado al usuario. Observad qué cuenta de resultados le damos al usuario. Prácticamente como si estuviésemos con la matriz multinivel, ¿vale? Y esto es lo que vais a aprender esta semana, ¿vale? Bien, por tanto, espero que la primera decepción que hemos tenido en el inicio de la sesión se cubra ampliamente con el contenido increíble que hemos preparado para todos vosotros, ¿vale? Porque esto os va a permitir conectaros a cualquier modelo de Power BI. Y muy importante, no penséis que conectar Power BI a un agente solo sirve para mostrar datos e informes. No. Un agente necesita información para hacer muchas cosas. Entre ellas, si yo necesito hacer
algo y necesito datos, podré ir a por esos datos a cualquier fuente de datos, pero también puedo ir a Power BI a por esos datos para hacer un proceso de negocio. Y acceder a esos datos de Power BI nos va a dar contextos de negocio infinitos. Y se erige a Power BI como una de las principales fuentes de información de nuestros agentes declarativos o personalizados. Por tanto, aquellas personas que auguraban que Power BI estaba muerto, nosotros pensamos que todo lo contrario. Power BI nos da información estructurada y de calidad que probablemente no podamos conseguir de otra forma. Por tanto, como principal fuente de conocimiento. Bien, y ahora que vamos a aprender todo esto, ¿en qué situación queda nuestro recorrido y cómo vamos a avanzar? Pues vamos a por ello. En primer lugar, nosotros seguimos con nuestra certificación Business Copilot Adopter. Y ya tenemos finalizados nuestros 2 primeros cursos. Tenemos Fundamentos de Microsoft 365 Copilot Chat, que es el curso más visto de la historia de nuestro club. Tenemos Creación de Agentes Declarativos con Microsoft 365 Copilot, que hemos dedicado 12 módulos y hemos visto de forma exhaustiva prácticamente todos los componentes que puede tener un agente declarativo. Y hemos renunciado a aquellos componentes pues, que nos van a dar quebradero de cabeza, nos va a producir insatisfacción y no nos va a dar garantía a nuestro usuario de negocio. Bien, ¿por dónde vamos a continuar esta certificación? Pues ahora vamos a estudiar Copilot Premium. Es decir, cuando yo ya tengo licencia, ¿qué cosas puedo hacer? Y lo vamos a hacer en enero del 2026. Pero no lo hacemos en enero del 2026 porque nosotros queramos o porque no tenemos tiempo. No. Lo hacemos en enero del 2026 porque dentro de muy poco las capacidades que vamos a tener los usuarios con licencia premium de Copilot se van a incrementar por 10. Por 10 es, por decir algo, yo no he hecho un estudio de si es por 10 o por 20, pero sí va a cambiar mucho. Y por tanto merece la pena que nos esperemos. No quiero hacer algo ahora que dentro de un mes y medio ya se queda corto. Yo sé todo lo que viene y las capacidades agénticas que nos va a dar el Copilot Premium las tenemos que estudiar. Y nos vamos a esperar un mes y medio o 2 meses como mucho. ¿Vale? Y ya cuando finalicemos ese curso daremos la formación de Administración, Gobernanza y Analítica de Microsoft 365 Copilot y terminaremos nuestra certificación. ¿Vale? Pero ahora, mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar, damos por finalizado nuestro curso de agentes declarativos. Comenzamos viendo los agentes precompilados de Microsoft y principalmente el agente investigador, que lo volveremos a estudiar ya de una forma más profunda cuando nos dediquemos al Copilot Premium. Luego continuamos con los agentes de SharePoint, que muchos de vosotros descubristeis y que os encantaron. Y me consta que muchos de vosotros y vosotras lo utilizáis. Luego nos metimos en el ámbito de las instrucciones. Y os dimos algo que tiene mucho valor, que es un prompt que te ayuda a generar instrucciones con inteligencia artificial. Acostumbraros a ese prompt porque yo todos los agentes que he hecho, incluido el que os acabo de enseñar, lo controlo al 100% utilizando ese prompt. Con lo cual no lo dejéis ahí, utilizarlo. Y cuando creéis un agente, no empecéis las instrucciones desde cero. Empezad con el prompt que os hemos facilitado. Luego nos centramos en el conocimiento y no nos dedicamos a conectar una biblioteca. Nos dedicamos a estudiar cómo podemos conectar una biblioteca sin más y funcionar, pero también si yo quiero profesionalizar al máximo un agente, cómo debo de optimizar mi SharePoint, mi sitio, para que mi agente esté optimizado.
Y luego nos centramos en conectar databases y las instrucciones personalizadas, que funciona extraordinariamente bien. Instrucciones personalizadas dentro de los agentes declarativos funcionan súper bien. Estas mismas instrucciones personalizadas se pueden utilizar también desde un agente personalizado. Bien, y luego analizamos lo que es la automatización de documentos. Esa automatización de documentos que se quedó bastante bien para determinados contextos de negocio. Cómo creamos plantillas de SharePoint y utilizamos nuestro agente dentro de Word y cómo automatizábamos la generación de determinados documentos, en este caso la generación de la oferta. Pero se nos quedó un poco corto porque hay otros contextos de negocio donde yo quiero generar los documentos de otra forma. Pero ese tipo de documentos ya los vamos a hacer con el nuevo paso que vamos a dar. Bien, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues además de continuar nuestra formación de la certificación, vamos a abrir algunas formaciones que ya son prácticas. Ya no son formaciones teóricas como las que hemos estado haciendo hasta ahora, que aunque lo hemos dotado de práctica, nos hemos centrado mucho en la teoría, en qué es un agente declarativo, qué son los conocimientos, qué es esto, y luego hemos puesto ejemplos. Lo que vamos a abrir ahora son formaciones que son prácticas, donde damos know-how de cosas que nosotros hacemos. Y vamos a abrir rutas por tipo de agente. Vamos a abrir concretamente 3 rutas. Vamos a hacer agentes de verdad que puedan funcionar en cualquier contexto de negocio, declarativos, gratuitos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a hacer contextos de negocio y agentes que lo puede utilizar una empresa sin necesidad de comprar ninguna licencia. Sin necesidad que las personas que van a consumir esos agentes necesiten una licencia premium de un sistema de pago por uso. ¿Son limitados? Pues sí, dan capacidades infinitas. Y es una primera forma de poder expandir dentro de nuestras empresas la adopción de Copilot. Porque antes de empezar a hacer agentes que valen dinero, que no han demostrado el valor, pues podemos hacer agentes que no valen dinero, demostrar el valor para pasar a tener recursos financieros para seguir avanzando. Luego vamos a hacer rutas para agentes declarativos que son premium, como el que hemos hecho aquí. Oye, pues hemos hecho un generador de ofertas que utilizan conocimiento, utilizan herramientas, etcétera. Oye, pues vamos a buscar contextos de negocios reales que estamos haciendo en las empresas donde os podamos enseñar a gente. No es teórico. Ya se supone que tú sabes lo que es un conocimiento y que es un SharePoint Ready for Aging y sabes lo que es unas instrucciones. Que a eso no te lo explicamos. Simplemente te decimos, este es el contexto de negocio y así lo hemos solucionado. ¿Para qué? Pues para que vayáis adquiriendo experiencia. Y luego los agentes personalizados. Insisto, al principio, durante un tiempo, hasta que terminemos el Copilot Adopter, todos los agentes personalizados que os vamos a enseñar a hacer no hacen nada que no sepáis hacer con el declarativo, salvo que van a llevar flujos de agente. Es decir, lo mismo que hemos aprendido ahora, pero además llevo flujos de agente. Y me permite seleccionar el modelo que va a utilizar mi agente. En vez de utilizar un modelo de 4.1, pues quiero que utilice un GPT-5 de razonamiento profundo. Y por tanto, son conceptos declarativos donde todos esos agentes los vamos a publicar en el canal de Copilot de Microsoft 365. No vamos a hacer agentes para sacarlos en páginas web, ni agentes que vamos a meter en aplicaciones. No. Son lo mismo que los declarativos, pero con 2 o 3 funcionalidades más que hacen que yo pueda hacer ya el proyecto que yo necesito dentro de mi empresa. Sin meterme en temas, sin meterme en multiagente, sin meterme en otras cosas. Luego también vamos a hacer algunas rutas por funciones, para flujos de agentes.
vamos a hacer muchos mini cursos que os enseñe a hacer determinados flujos que son útiles. Ya tenemos el primero, cómo conecto de forma estática y con parámetros un modelo de Power BI. Pues ya tenemos el primero. Y así pues sacaremos muchos. Son cursos que a lo mejor duran 10 minutos, pero te enseñan a hacer un flujo que cubre un contexto de negocio. Daros cuenta que los flujos son objetos independientes a un agente, que luego podéis utilizar en infinidad de agentes. Luego haremos cosas con el code intérprete. Por ejemplo, todo lo que yo he hecho hoy en el agente para que me muestre la cuenta de pérdida y ganancia, como habéis visto, o que me muestre un panel con mis indicadores o que me haga el balance exactamente como yo quiero, todo eso y mucho más se hace con code intérprete. Pues, ¿qué es el code intérprete? Y muchos ejercicios de 10 minutos de code intérprete, pues podemos aprender un montón de cosas. Conocimiento, lo mismo, peticiones personalizadas, MCPs. Por ejemplo, ¿qué es un MCP y cómo conectar el MCP de nuestro club? ¿Cómo puedo conectar el MCP de un servicio como puede ser el de Stripe? O MCPs que consideremos que pueden ser interesantes. ¿Vale? Bien. ¿Y cuál es el siguiente paso? Esa es la estrategia. El siguiente paso es que ya mañana tenéis la primera ruta de flujos de agentes y tenéis 2 cursos. Introducción a los flujos de agentes, que son muy básicos, y mi primer flujo. Es una ruta. ¿Por qué es una ruta? Porque cada vez que hagamos un curso de 10 minutos explicándote cómo hacer un flujo, lo vamos a ir conectando a esa ruta. Y vas a tener cómo conectar Copilot con Power BI mediante un DAX estático, no dinámico. El dinámico lo abordaremos en otro momento. Y también vamos a hacer una segunda ruta, que es un agente personalizado. Y dentro del agente personalizado ya el mismo agente de Finance Power Advisor de 0 a 100, ¿cómo se hace? Aquí te enseño a hacer el flujo y aquí te enseño a cómo utilizar ese flujo dentro de un agente. Cómo controlar los parámetros, cómo controlar las instrucciones para que puedas utilizar cualquier flujo que tú necesites. 2 cosas distintas. Aquí aprendo a hacer un flujo y aquí aprendo a integrar mi flujo dentro de cualquier agente. ¿Vale? Por tanto, cursos muy cortos. Estos apenas tienen 10 minutos. El curso, 10 me he pasado, 20 minutos o 25. Y este a lo mejor tiene menos de 50 minutos este curso, donde te enseña, y ahí no te voy a explicar qué es una instrucción, ¿vale? Ni te voy a explicar cómo conectar, para qué conecto algo, porque ya se supone que lo sabes, simplemente lo conecto para que tú lo veas. ¿Vale? Bien, esto que pongo en verde lo tenéis mañana. Esta gente de Finance Power Advisor lo tenéis a partir del martes de la semana que viene. Os mandaremos un correo electrónico para que accedáis y lo podáis ver. ¿Vale? Y pues ya desde mañana lo podéis tener. ¿Vale? Bien. Y ya por último, para finalizar la sesión, ¿vale? Quiero comunicaros nuestra próxima acción. Vamos a crear un taller de prompting. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que ya estamos muy avanzados a nivel teórico en todo. Y no quiero seguir avanzando mucho en teoría. Voy a seguir avanzando, ya lo habéis visto, que vamos a meter flujos, que vamos a meter agentes, que vamos a meter cosas. Pero yo quiero que empecemos a utilizarlo al máximo nivel en todos los sitios. No quiero que sigamos creciendo en teoría sin que lo estemos utilizando al 100% dentro de nuestras empresas. Entonces, como vosotros bien sabéis, porque lo he dicho en todas las sesiones, yo ya hace tiempo que emprendí un proyecto que se llama el Copilot Corporate Journey. Dentro del Copilot Corporate Journey hay una serie de fases que están funcionando extraordinariamente bien. Y una de las fases que mejor está funcionando es que una vez que una persona se forma en fundamentos de Copilot, cómo puede hacer una galería y cómo puede automatizar infinidad
de tareas simplemente con prompt, con técnica y con metodología. Eso está funcionando extraordinariamente bien. Está impactando mucho y está haciendo que la gente use Copilot de una forma extraordinaria. Y además nos está permitiendo como empresa tener muchísimos casos de automatizaciones solo con prompt. Muchísimos. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahora todas las semanas que me siento con personas, me dicen cómo trabajan y yo le configuro prompt para automatizar tareas. Entonces eso lo estoy haciendo diariamente. Todo nuestro equipo. Entonces, esto lo quiero trasladar al club, porque eso va a hacer que tengáis éxito en el corto plazo, que podáis hacer técnicas de adopción dentro de vuestras empresas sin tener que comprar ni tan siquiera una licencia. Haremos prompt que utilicen técnicas o capacidades que son gratuitas y haremos prompt que utilicen técnicas o que utilicen capacidades que son de pago. Pero nos enfocaremos mucho en las gratuitas. ¿Por qué? Porque el hacer que las personas automaticen tareas de forma inmediata sin tener que comprar una licencia es el principio básico de la adopción. Por ahora lo vamos a hacer durante 3 meses. No sé si luego lo ampliaremos o no, ya lo iremos viendo. Va a tener una frecuencia de una semana sí y otra no. Por tanto, el jueves que viene comenzamos y durante un jueves lo hacemos, otro no. Durante esa hora que hacemos, pues vamos a hacer un taller de prompt donde yo traeré casos de uso reales, lo haré aquí en directo y me podré preguntar todo lo que queráis. ¿Vale? Bien, y además comunico que va a ser una experiencia solo para usuarios del club que tengan membresía club o membresía empresa. Nuestros usuarios free no podrán acceder a esta experiencia. Pero bueno, yo creo que como nos estáis conociendo y con todo lo que estáis haciendo con nosotros, creo que puede ser un gran paso para que os unáis a nosotros. ¿Vale? Por tanto, comunicaremos mañana la primera sesión, que será el jueves que viene, y os apuntáis y recibiréis la aprobación. Simplemente comprobaremos que sois miembros de nuestro club y ya está. Y comenzamos la semana que viene. ¿Vale? Por tanto, nos esperan unas semanas de mucha práctica, donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. Vais a ir aprendiendo a hacer flujos de agentes que os van a dar muchas capacidades y a aprender cosas nuevas. Vais a ver muchos agentes de 0 a 100 con muchas prácticas y con este tipo de talleres pues, os va a permitir ampliar la visión de qué se puede hacer en la empresa y cómo adoptarla dentro de vuestra organización. Así que esto es todo. Ahora me podéis preguntar lo que queráis. Estoy a vuestra disposición y cualquier duda que tengáis, pues aquí estoy. Hay una pregunta, Dani, pregunta y respuesta. De Braulio. Venga, pues vamos ahora mismo. Pero trabaja con todos los sinónimos que podamos tener información en modelos semánticos. ¿Sería con el Copilot incorporado en la licencia de Microsoft 365? Power BI tiene que ser Pro. A ver, son muchas preguntas un poco distintas. El tema de los sinónimos que podamos tener informados en el modelo semántico son consultas estáticas. Braulio, cuando hagamos consultas dinámicas tendremos que trabajar los conceptos como pueden ser los sinónimos. Pero eso lo abarcaremos en un futuro. Ahora lo que te vamos a enseñar es que con consultas estáticas, que no es poco, fíjate todo lo que yo he hecho ahí, puedas conectarte a cualquier modelo de Power BI y una vez que el modelo tenga toda la información, como el usuario ya puede hacer lo que quiera con ella. Y la inteligencia trabaja ya con esa información.
La idea es que tú recuperas, le das al modelo la información y luego el modelo ya trabaja con ella. ¿Vale? Esa duda es más cuando tú vas a hacer una consulta dinámica. Cuando tú le dices al usuario, pregúntame lo que quieras, no sé lo que quieras, yo lo voy a convertir en una consulta DAX y voy a preguntarle a mi modelo. Eso es otra cosa. Para eso hay que trabajarlo más. ¿Y lo vamos a aprender? Sí, pero poco a poco. Con esto, yo creo que te va a dar unas posibilidades tremendas. ¿Sería con Copilot incorporado y la licencia de Microsoft 365? Sí. Quien use este Copilot, al tener el Copilot Premium, podría utilizarlo. Si no tiene Copilot Premium, no lo puede usar. Pero sí, es el que está incorporado en Microsoft 365. ¿El Power BI tiene que ser Pro? Pues igual me podéis ayudar. Yo no sé si tú un Power BI gratuito lo puedes conectar mediante consultas DAX. Es una buena pregunta. Yo eso no lo he comprobado, Braulio, pero lo podemos comprobar fácil. ¿Vale? Yo me atrevería a decir que sí, porque esto no depende de ningún licenciamiento, depende de la capacidad que te da Power BI. Y si tú te puedes conectar a Power BI mediante una consulta DAX, yo creo que no depende de tu licencia. Ahora, si tú consultas a un modelo que está en una capacidad premium, pues, ¿vale? De todas maneras, lo comprobaremos, Braulio. No sé si con Power BI gratis puedes hacer una consulta DAX y que te responda. No lo sé. ¿Vale, Braulio? Vale. Tiene otra pregunta en el chat, Dani. ¿Sí? Venga. Sí. En el chat. Sí. De José Ignacio. José Ignacio, Daniel, en mi empresa lamentablemente quitaron Copilot Microsoft. Quiero seguir practicando. La licencia Copilot Family Premium está ok. Elijo Premium Enterprise. Nosotros no damos formación de Copilot Family. No sé ni tan siquiera si es lo mismo o no. Nosotros solo nos enfocamos a nivel empresarial. Por tanto, yo creo que puedes, José Ignacio, te aconsejo dos cosas. Una, cógete una licencia de Office 365 estándar, que te cuesta, no sé cuánto vale. ¿Cuánto puede valer ahora una licencia de Office 365, Microsoft 365 estándar? Una empresa básico ahí puede 5 euros, será, por ahí andará. Con esa ya tienes el Copilot gratuito. Ya con eso puedes hacer todo el taller de prompting, puedes hacer todo el Copilot, puedes hacer un montón de cosas. Cuando tú consideres esa licencia, le amplías con un Copilot Premium, ¿vale? Y ya amplía, y ya puedes hacer todo lo que nosotros hagamos aquí, ¿vale? Así que te aconsejo que lo escales poco a poco. Cómprate porque entre otras cosas no podrías comprar un Copilot si no tienes un Microsoft 365. Es un add-on, ¿vale? Porque funciona con OneDrive, funciona con todo. Si no tienes OneDrive y eso, el Copilot no tendría sentido. Porque es que un documento te lo guarda dentro del OneDrive. Entonces, mi consejo es cómprate un Microsoft 365, el más básico, y después le amplía el Microsoft Copilot Premium. Pero puedes hacer muchas cosas con el gratuito. ¿Vale? José Ignacio, si tienes más dudas, me puedes preguntar. Javier me pregunta, buenas tardes y muchas gracias. Muy interesante. Ah, vale, Javier, muchas gracias a ti, ¿vale? Venga, más preguntas. Muchas gracias, Javi. Me alegra mucho de saludarte. Espero verte pronto, ¿vale? El viernes. Estupendo, Javi. En la comida El otro, de la empresa. este no es el siguiente, te vaya a plantar aquí este viernes. Bueno, probablemente las experiencias del taller de Pro las hagamos en abierto, me refiero como
seguramente la haremos con que podamos tener ya todos los micros, porque yo sí que quiero que esos talleres lo hagamos más dinámicos, ¿vale? Que aunque yo vaya haciendo las cosas, me podéis preguntar lo que queráis y podamos hablar de una forma más cotidiana. Así que, bueno, pues si no hay más preguntas, espero que os encante lo que hemos preparado para vosotros, que cumpla vuestras expectativas y espero que el jueves que viene vengáis con mucha ilusión, porque lo que vamos a hacer durante estos 3 meses os va a sorprender más de lo que imagináis. Así que muchas gracias, un abrazo, nos vemos el jueves que viene. Disfrutad del contenido que hemos preparado esta semana para vosotros, ¿vale? Un abrazo.